Quisiera darles bienvenida a todos a esta última sesión del evento de multiplicación y discipulado que se está haciendo en el campus de Anderson University. Y en esta última sesión quisiéramos hablar acerca de lo que yo llamo de movernos de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Mi nombre es David Kolb, soy el pastor principal de la Iglesia de Dios en St. Joe, Michigan. Es una iglesia que tiene muchos años de ser parte de la Iglesia de Dios y soy de una familia de varias generaciones de Iglesia de Dios. Somos una congregación multisitios en una ciudad pequeña, tenemos 4 campuses. Y Dios está haciendo unas cosas increíbles y algunas cosas que han sido útiles para nosotros. Es un proceso que nos ayuda a movernos de la tierra de hablar a la tierra de hacer. En las últimas sesiones, si las han perdido, se pueden meter a YouTube y escuchar ese gran contenido que se ha tratado de discipulado y multiplicación, y queremos agarrar esas ideas y pensar en cómo podemos pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Así que yo inicié en el ministerio como pastor principal en Ohio. Yo seguí al pastor Ben Maddox y es un pastor excelente y él me permitió tener muchas oportunidades para el ministerio. Él invirtió en mí, me animó y me dirigió como pastor joven. Y a los 29 años, no sé qué pensaba la iglesia, pero cuando el pastor Maddox pasó a ser el pastor del estado de Ohio, la iglesia me pidió ser el pastor principal. Y con 29 años, básicamente me echaron a la parte profunda de la piscina y había 2 hermanos de la iglesia que habían sido ejecutivos en empresas, Charlie Burkholz y David Alexander, y uno era vicepresidente de una empresa importante de la comunidad donde estábamos, y ellos me abrazaron y me enseñaron acerca del manejo de cambios, principios de liderazgo, y una de las cosas que David Alexander siempre decía era, necesitamos pasarnos de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Así que quisiera hacer eso el día de hoy, tomar las ideas que hemos escuchado y las ideas que se nos ocurrieron mientras estamos eh, aquí en estas sesiones y pensar en cómo podemos pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer, así para maximizar, aprovechar al máximo el impacto para el reino y a tomar ese contenido y no simplemente agarrar una idea al azar, pero ver cuáles ideas caben dentro del contexto donde estamos en nuestro ministerio, porque lo que nos pasa a todos es que tenemos grandes ideas y tengo apuntes que yo he escrito y eh, se ven esos apuntes y después llega con las ideas y llega a la casa y dice, ok, todo eso está pasando y ya estoy como en ese torbellino de las tareas que tengo que hacer y los correos que tengo que responder y las llamadas que me están llegando. La idea es llevar la organización de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Me encanta lo que dice Primera Crónicas 12:32, que de la tribu de Isaacar había 200 líderes de la tribu con sus parientes y todos los hombres entendían las señas de los tiempos y sabían el mejor curso para Israel. Ellos entendían el tiempo y entendían las acciones que habían que tomar. O sea, ellos sabían cómo se veía pasar de la tierra de hablar, se quedaron pensando y lo entendían, y esa es la tierra de hablar y sabían qué hacer. Y ese es el punto, de llegar al punto de acción. Así que voy a compartir algunas cosas en estos minutos para nosotros, en nuestro contexto, ha sido importante para ayudarnos a procesar y pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Y si uno piensa en cómo se puede implementar lo que vamos a hablar, se puede hacer en un grupo pequeño de líderes con el personal o laicos
lo que sea, pero también se puede agarrar y aplicar si uno está solo en su oficina y pasa por el proceso, se puede hacer solito si es lo que necesita hacer en el momento, pero entonces piénselo, mastíquelo un poco y retenga lo que funciona. La idea es como para darles herramientas para pasar de la tierra de hablar, de la tierra de hacer. Y hay que comenzar con esa idea de por qué. ¿Por qué tenemos que pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer? Eso es para recordarnos de la cultura y el contexto de donde estamos en este momento, en este mundo, en nuestra generación. Tenemos el contexto de levantamiento de los que no se congregan y que, sobre todo jóvenes que se están alejando, se están apartando y se examina lo que está pasando en este ambiente político tan divisivo en el que vivimos y qué tan difícil es para pastores, iglesias tratar de navegar eso. Ya estamos llegando a la etapa de las elecciones que ni siquiera quiero hablar de pastores que hacen que todos nos veamos mal cuando se em, emocionan por tantas cosas que aparecen en redes sociales y más emocionados por eso que por amar a Jesús y representarlo en nuestro mundo. Y también hay asuntos de salud mental y congregaciones y pastores y cambios culturales que están impactando a las iglesias, los cambios sociales que están en conflicto con las enseñanzas ortodoxas de la iglesia y ahora vivimos en esta etapa que todo eso está pasando y se está volviendo cada vez más complejo. Y uno piensa en la pandemia y todo lo que cambió y el reinicio que se vio en la iglesia y todo eso se pone en esa mezcla y es como en un tornado y tenemos que preguntarnos qué hacemos. Ya pasaron los días de que simplemente era natural, de que la iglesia o que los pastores eh, pudieran hacer lo que querían y que la gente lo respetaba y que veía a la iglesia como fue digno de confianza. Todo eso ya desapareció. Todo ese ambiente ya no está. Entonces ya no podemos eh, tomar los patrones cansados de generaciones pasadas y esperar que funcionen en la generación en la que nos encontramos el día de hoy. Entonces, ¿qué dice ese voz del Espíritu Santo el día de hoy? Hemos tenido buenas conversaciones el día de hoy, hemos hablado de unos conceptos importantes sobre cómo pasamos de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Porque no podemos simplemente volver y pensar que podemos usar siempre los patrones cansados y pensar que si hacemos lo mismo que siempre hemos hecho, que vamos a tener resultados diferentes de los que tenemos ahora, porque la iglesia no está avanzando en muchas áreas de una forma positiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando entendemos que ya no vamos a volver a 1985 ni a 65? ¿Qué va a funcionar en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy? En ese desierto de complejidad, me encanta lo que dijo Daniel Boone, que era un pionero que decía, cuando uno está perdido en el desierto, en el monte y confundido, ningún plan fijo va a funcionar. Hay que pensar, actuar y aprender a llegar a la seguridad. Entonces, al pensar en eso y cómo se relaciona con lo que estamos mencionando, tenemos que adivinar con la ayuda del Espíritu Santo y esa voz del Espíritu Santo, la dirección de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Dios, ¿a dónde quiere que vayamos? ¿Qué tienes en esta etapa, en esta estación? ¿Qué es lo que nos estás enseñando? ¿Qué tenemos que aprender para seguir adelante? Pensando en lo que dijo Daniel Boone, porque es un desierto complejo que estamos navegando. Para el bien del evangelio tenemos que hacer el trabajo duro de tratar de definir esa voz para que podamos ser como Pablo, el que llegó a ser todo para todos, para que algunas personas diferentes se pudieran salvar. Cuando pensamos en la iglesia, es un organismo vivo, es un cuerpo. Wurtemberg dijo lo siguiente, dijo, los seres vivos que sobreviven lo hacen porque se adaptan a las fuerzas de cambio en sus ambientes respectivos. Entonces, en esa sesión final, si pensamos en todo lo que está pasando y en cómo tenemos que cambiar y cómo tenemos que adaptarnos al ambiente actual, entonces nuevamente para tomar lo que los hombres de Isaacar decían, entender nuestros tiempos para saber qué hacemos. Entonces yo propongo que nosotros usemos unas herramientas, siempre usamos herramientas en diferentes áreas de nuestras vidas que nos sirven y
nos ayudan a hacer cosas que nosotros solos no podríamos hacer, sea un desatornillador, sea un martillo o una herramienta eléctrica que nos ayuda con algo. Lo que quiero decir es el pensamiento estratégico, el de pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer, es una herramienta que nos permite simplemente darle a Dios el espacio, darle al Espíritu Santo el espacio para discernir la voz. Queremos darle a Dios la oportunidad para hablarnos. Cualquier pastor puede sentarse y hacer lo que siempre ha hecho, esperando resultados diferentes. Pero al pensar en eso, si queremos ser fieles a nuestro Dios, al que nos ha llamado a ser parte de esta obra, tenemos que hacer el trabajo difícil. Es muy fácil quedarnos en la tierra de hablar y hacer lo que siempre hemos hecho. Me acuerdo cuando era pastor joven, en mi primer ministerio en Oklahoma, el pastor principal estaba para pensionarse. Él era un hombre bueno y me dijo, no quiero hacer nada nuevo porque ya me voy a pensionar y no quiero que el nuevo tenga que ordenar la casa y ordenar el desorden que voy a iniciar y que no voy a terminar. Y pensé, yo dije, yo no me puedo quedar en ese ambiente. No puedo quedarme ni un año, ni 2 años, no me puedo aguantar eso y quedarme ahí haciendo lo que siempre se ha hecho. El evangelio es demasiado importante, la misión de la iglesia es demasiado importante, el llamado es demasiado importante de parte de nuestro maestro para quedarnos sentados esperando que se mejore la situación. Entonces yo quiero escuchar bien, quiero usar cualquier herramienta que tenga para para que Dios, el Espíritu, Jesús, la cabeza de la iglesia, tenga la oportunidad de hablarme para que puedas para o hacer la obra y para que me pueda hablar. Si pensamos en el pensamiento estratégico, así dijo Merlin Schweitzer acerca de ese tema, es como una definición que podemos usar. Él escribió, el pensamiento estratégico involucra ver las tendencias, a ver si representan una amenaza para la organización o beneficio y desarrollando una respuesta organizacional para aprovechar la oportunidad potencial para mitigar la amenaza. Entonces, la idea es ver el terreno, a ver qué es lo que está pasando y tratar de definir lo que está pasando, qué tenemos que hacer, qué tenemos que adaptar, porque Daniel Boone dijo, cómo salimos de ese desierto en el que nos encontramos, porque yo soy predicador, voy a usar un poco de aliteración, al menos en inglés, y si quieren apuntar, em, porque les voy a dar unas herramientas que espero que sean útiles para ustedes. Entonces, voy a compartir las 4 R's de descubrir la tierra de hacer. Entonces, las voy a definir de forma rápida, después los vamos a examinar un poco. Las 4 R's son, primer paso, de nuevo, tratando de pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer, es reconocer. Ese es el paso de que uno investiga y ve, echa ojo y ver en dónde nos encontramos, en cómo está el contexto de la comunidad y de dónde estoy y dónde Dios me tiene en este momento, en la iglesia, qué es lo que está pasando como los hombres de Isaacar, entender los tiempos en los que vivimos y podemos hacer el trabajo difícil, bañado en oración, a ver lo que está pasando y reconocer lo que está pasando. La segunda R sería resolver. Es el paso en el que trabajamos para identificar los elementos de la visión que Dios tiene para la iglesia, que la va a sacar adelante, ese jalar de gravedad, porque la iglesia siempre va a tener la tendencia de pensar en lo interior, de hacer lo que nos gusta y complacer a la gente que llega todos los domingos. Los perdidos generalmente nos llaman para quejarse. La gente lejos de Dios no está llamando para quejarse y no se pregunta por qué no se les hace cosas. Son los hermanos de las bancas que tenemos que enfrentar. Pero si nos estamos llamados a la tierra de hacer, tenemos que hacer discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que resolver em, para resistir ese jalar para hacia enfocarnos en nosotros mismos? ¿Cuál es la visión de la iglesia que le puede ayudar a la iglesia en la próxima etapa del ministerio? ¿Cuál es la expresión del reino que nos permite llegar a vivir lo ideal de Dios para nosotros en esta etapa? Esa es la etapa de resolver. La tercera etapa es reaccionar.
Esa es la etapa, si pasamos de la tierra de hablar a la tierra de hacer, nos reunimos para ejecutar un plan y decir cómo lo hacemos. No solo copiar lo que hace otra persona, no hay nada mal de ver a nuestro alrededor y sacar ideas, como dije en el panel anterior, no que he tenido una idea original. Entonces nos encanta ver lo que están haciendo los demás porque nos inspira a pensar en lo que se podría hacer en nuestro propio contexto, pero lo que tenemos que discernir, cuál es la cosa única que Dios que quiere que hagamos nosotros en nuestro contexto de ministerio. Entonces nos resolvemos a adivinar eso y reaccionamos y empezamos a tomar acción como para ejecutar el plan. Y el último paso es reenfocarse. Muchas veces nos detenemos y hacemos el proceso hasta aquí. No hacemos ese cuarto paso que es reenfocarnos. Ese es evaluarnos, rendir cuentas. A veces, por muchas veces nos cansamos después de los primeros tres pasos y no hacemos esta última parte del trabajo de reenfocarnos y llamar atención y evaluarnos en ver cómo estamos y hacer rendir cuentas y todo eso y pensar en, ok, creemos en aquel momento que era lo que Dios quería, pero ¿será que Dios todavía quiere que estemos en ese punto? Y es una conversación continua. Entonces, esa es la conversación continua con Dios para decir, todavía estás aquí, Dios. Entonces, vamos a meternos de todo el primer paso, pensando en reconocer, pasando de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se ve esto? Ese proceso de descubrir se puede hacer con un equipo de personas, con el personal o tal vez unos laicos, dependiendo del contexto de la iglesia. Yo sugiero que no más de 6 a 12 personas, pero sí hay que hacerlo a solas con el Señor. Uno a uno piensa en cómo se puede aplicar y retener lo bueno y aplicarlo en su contexto, tal vez a solas con el Señor, no sé. Pero piensen cómo se puede aplicar. Entonces, pensemos en ese primer paso de reconocer y entender de forma clara en dónde estás y a dónde tienes que irte. A veces el mejor lugar es volver a pensar en la historia. ¿Cuál es la historia de la iglesia? ¿Qué diría la comunidad acerca de su congregación? ¿Cuáles son? Si la gente piensa en su iglesia, ¿qué dicen los pastores anteriores? Si hablas con los pastores anteriores, ¿qué dicen ellos sobre la congregación de su tiempo de servir ahí? Una de las maneras que lo hemos hecho de forma práctica en nuestro contexto es hacer la pregunta si nuestra iglesia tiene ya 110, 115 años. em, si vemos todos esos años de ministerio, ¿qué sería como el artículo principal, en la primera página del periódico que se escribe sobre nuestra iglesia? ¿Qué sería uno de esos artículos? Bueno, uno sería del año 1919. Nuestra iglesia está por el lago de Michigan y si no saben nada de Michigan, es un estado muy frío y muchas veces en invierno se congela, si no todo el lago, casi todo el lago. Había una gente que se había convertido al Señor en enero, en el año 1919, y la iglesia decidió bautizar a la gente. Y esa gente estaba tan emocionada que decidieron bautizarlos en enero en Michigan con hielo en el lago. Salieron al lago, abrieron huecos ahí en el hielo y empezaron a bautizar a la gente en el lago de Michigan. Ese sí es ese es un pueblo comprometido. Si uno realmente quiere bautizarse, ese es un valor muy importante. En la iglesia de Dios nos encanta el bautismo. Entonces, y literalmente tenemos el periódico que literalmente apareció en el periódico, era lo que pasó mientras la gente estaba en el hielo, el hielo se quebró. Y el artículo se trató de rescate que tenían que sacar a la gente del lago de Michigan en el culto de bautismo de la Iglesia de Dios. Entonces, literalmente es uno de los artículos que sale en el periódico de nuestra historia. Pero eso sí dice algo que nos recuerda que esa iglesia desde el principio valoraba mucho alcanzar a la gente para el Señor y de llamarlos a tomar ese próximo paso en su camino con el Señor. Nuestra iglesia durante los primeros 40 años más o menos era compuesto de inmigrantes alemanes del oriente de Europa y ellos habían llegado a esa zona, entonces hasta el año 1940 se hacían todos los cultos en alemán.
era parte de nuestra historia. Mientras la iglesia crecía, los que iniciaron la iglesia construyeron con sus propias manos literalmente el ladrillo que llegó a ser el primer edificio. Ese edificio de 3 pisos, ellos mismos lo construyeron en la tercera planta. Si uno lee la historia de la iglesia de Dios, se habla de la iglesia en Saint Joseph y se dedicó la tercera planta a los misioneros que llegaban del campo misionero. Era el hogar misionero para los misioneros que podían descansar en la orilla del lago Michigan. Entonces, la misión es parte del ADN de esta congregación. Es el latido de corazón de esta congregación para la obra misionera. Siempre hemos sido así. El primer pastor no alemán se toma esa decisión, aunque el pueblo hablaba alemán y los hermanos hablaban alemán, pero ellos tomaron la decisión de dejar de hacer cultos en alemán. Fue una decisión consciente. Estos hermanos hicieron la decisión. Nosotros eh, somos parte de ese legado que ellos se dieron cuenta que si vamos a alcanzar a la gente de esa comunidad y gente que es diferente a nosotros, tenemos que hacer cultos en inglés. Entonces tomaron esa decisión. Estaban en una época de que las iglesias no tenían varios cultos y ellos querían, no, así como Jesús hacía el culto, era que todos estaban juntos a la misma hora y cantaban los mismos cantos y escuchaban el mismo mensaje del mismo predicador, porque así lo hizo Jesús. Eh, la cabeza de la iglesia, Cristo, impartió algo diferente. Empezaron a hacer diferentes cultos hace muchos años, antes de que los demás lo hicieran de esa forma. Así que todo eso es parte del ADN. El cambio que se hizo hace varios años para llegar a ser una iglesia que no solo se enfocaba hacia adentro, sino hacia afuera, la comunidad. Todo eso es parte. Hay que pensar en la historia y reconocerlo. Y la segunda cosa, otra palabra que usan mucho las palabras es exegesis, exegesis de la comunidad. La palabra exégesis es buscar entender remover el misterio del texto. Entonces, si entendemos el contexto, entendemos la comunidad en la que vivimos y exigimos la comunidad para entender la población y estudiar las estadísticas de la población y el censo es un recurso excelente. Se puede ver las tendencias. Ok, llevo este libro a todos lados y aquí dice todas las tendencias del censo, de la población y los datos y con diferentes tendencias del condado donde yo vivo, porque yo quiero saber y quiero conocer a la gente a la que estoy sirviendo. No solo es cuestión de estar metidos en nuestras iglesias y pensar que conocemos a la gente, tenemos que salir y realmente entender a la gente, leer el periódico local y hablar con la gente a nuestro alrededor y en la comunidad, tanto dentro como afuera de la iglesia. En la iglesia, una cosa que nosotros hacemos en nuestro contexto es que tenemos 4 campuses y uno de los campuses está en una zona de bajos recursos y hacemos cenas comunitarias y siempre preguntamos a la gente, ¿qué haría, qué podemos hacer para hacer que esta comunidad sea mejor? Y hemos tocado todas las puertas de la comunidad y hemos hecho esas preguntas. De nuevo, ¿cómo podemos procurar conocer la historia y después entender la comunidad para que podamos entender quiénes son y las estadísticas de la población que Dios nos ha llamado a alcanzar? Y algo que descubrimos al tocar esas puertas en esa comunidad de bajos recursos es que la gente empezó a hablar de bueno, acceso al lavarropa. Y no hay lavandería en esa comunidad y en esa zona de bajos recursos. Y es una zona que tiene la tasa de mortalidad más alta en el estado de Michigan. Mucha pobreza, mucha gente que vive en pobreza y hay muchos que se aprovechan de eso, muchas casas que no tienen para lavar y secar ropa o que no sirven bien, hay mucha agua de pozo en esas casas y al escuchar a la gente y realmente escuchar sus historias y la gente que cuenta historias de cómo lavaba ropa para sus hijos y
y que se ponía a secar en el horno y pensando en cómo podemos caminar junto a la gente y suplir esa necesidad. Entonces, eh, ya cuando se entiende lo que Dios está haciendo al escuchar a la gente y empezamos a entender las necesidades de la comunidad donde el Señor nos ha colocado. Y creo que otra cosa que tenemos que hacer al pensar en ese proceso de ver a nuestro alrededor y lo que está pasando es lo que yo llamo como identificar la complejidad irreducible del evangelio. Michael Pige es un bioquímico y no vamos a hablar de, porque habla de la complejidad irreducible, pero me encanta esa idea que hay cosas que son complejos y no se pueden reducir. Algo sencillo es como una trampa de ratones. Una trampa de ratones, si tengo la trampa en la mano, si uno piensa en las piezas, que está la base, que está el resorte y el lugar donde poner el queso, todas esas piezas, y si piensa que si se quitara cualquiera de esas piezas, ¿qué tan eficaz sería? Ya deja de ser trampa de ratón en el momento que se le quite cualquier pieza fuera el cebo o el resorte o la base. Si se quita todo eso, ya como sistema, ya es irreducible. Entonces, al pensar en eso, si nosotros pensamos en nuestro contexto, cómo es que el evangelio no se puede reducir, cuál es lo más básico en el evangelio que nosotros hacemos, que el Señor nos ha llamado a hacer, que si vamos a hacer la iglesia que honra a Jesús y que hace las cosas a la manera de Jesús, que hay que hacer esa cosa. Entonces hay unos textos que tenemos que estudiar, Mateo 28, 18 al 20, que dice el gran mandamiento, que dice Hechos 2 al final. Uno habla acerca de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, qué hacían ellos, y que nosotros tenemos que hacer nuestro contexto. Lucas 15, las tres historias de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, que dicen esas historias acerca de lo que Jesús quiere que hagamos, de nuevo como cabeza de la iglesia, cuál es la complejidad irreducible de la iglesia. Entonces, para nosotros, al pensarlo, hay tres cubos que hemos dicho, digamos, que hay que adorar, hay que servir y hay que discipular a la gente en su fe. Y no se puede eliminar cualquiera de esos tres elementos, al menos en mi contexto. Para poder hacer lo que Jesús nos llamó a hacer. Se puede sumar cosas, pero para mí es irreducible. Eh, Hay varias maneras de pensar en eso y diferentes maneras de expresarlo, porque después quiero que se tome, que se piense en hacer planes estratégicos y cómo lo podemos usar en los próximos pasos. Hay que pensar en eso, pensar en los primeros pasos y pensar en lo que no se puede reducir. Otra cosa que les animo a hacer es hacer un análisis o si llegan al mundo de negocios o en planificaciones estratégicas, y es como un análisis especial que se llama SWOT por sus siglas en inglés. Es pensar en strength, en las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas potenciales. Entonces, si se hace ese análisis para la iglesia y al ver a nuestro alrededor es reconocer qué es lo que está pasando en su contexto, entonces, pasando rápido, entonces, cuáles son las fortalezas, qué es lo que va bien en su contexto. Se puede anotar así, eh, así rápido, se puede anotar y pensar en qué es lo que les va bien, qué es lo que está añadiendo valor para el reino, qué es lo que la comunidad sabe que hacen bien y pensar en ese aspecto de su historia y pensar en, y dejar tiempo para que el Espíritu te hable acerca de lo que está pasando en tu contexto. Segundo, son tus debilidades, qué es lo que no les va bien, que hay que mejorar, qué es lo que está quitando energía y recursos, pero que no se está ganando nada a cambio. Y en la iglesia nos encanta comenzar cosas nuevas, siempre nos da miedo matar cosas que no están funcionando bien. Entonces, ¿qué es la cosa que tal vez haya que hacerle funeral y celebrar que era bueno en 1950, pero ya todavía no hay que hacerlo? Entonces, ¿cuáles son las debilidades que nos están quitando la vida y la energía?
No, disculpen que ya se está volviendo sesión de terapia. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que están ahí, que ya no son parte de la iglesia ahora, pero tienen potencial que podrían ser para el reino? Entonces, por ejemplo, para nosotros, en nuestro campus original es una comunidad de clase media alta eh, en la orilla del lago Michigan y tenemos la sede mundial de algunas empresas importantes y entonces todos los oficiales de alto nivel viven ahí. Tenemos dos plantas nucleares a cada lado de nuestra comunidad. Tenemos un hospital muy bueno. Entonces, cuando uno piensa en todo eso junto, tenemos una cultura de liderazgo en nuestra comunidad. Y así como la persona que tal vez tenga problemas de adicción y que su vida está fuera de control y no saben dónde van a comprar comida y han perdido su empleo y no saben si van a poder pagar la factura de luz o hay gente que tiene todo lo que se ofrece a ese mundo, pero es perdida, perdida, perdida y necesita a Jesús. Entonces, si pensamos en nuestro contexto, hay una oportunidad para nosotros ser Jesús en ese contexto. Entonces, comenzamos con la serie de liderazgo. Entonces, invitamos un orador durante la hora del almuerzo, invitamos a la gente que se podría invitar a gente que no conocía a Dios, gente apartada, que eran compañeros de trabajo y podían llegar a almorzar y se hacía un discurso breve acerca del liderazgo que ellos podrían aplicar. Los que conocían, los que no conocían a Jesús, podrían aplicar ese principio a su vida como líder y hacer un poco de interacción social y a todo el mundo le gusta. Y como era como evangelismo de la puerta lateral, fue una oportunidad que nosotros vimos en nuestro contexto. ¿Cuáles son las oportunidades que ven en su contexto? Y de últimas, ¿cuáles son las amenazas potenciales? ¿Cuáles son los factores fuera de la iglesia que estén pasando a nivel local, nacional, global, que puedan ser tendencias que nos desvíen? Por ejemplo, nosotros hace poco nos dijeron que Whirlpool, la empresa está pensando eliminar unos trabajos, entonces tiene potencial. Ya estamos pensando en nuestros planes, es algo que tenemos que considerar al a hacer nuestro presupuesto. De, si varias personas pierden su empleo, es una amenaza potencial. ¿Qué tal las elecciones que se van a hacer este año y toda la agitación social que se va a ver como resultado de eso? Entonces, ¿cuáles son las amenazas potenciales al estudiar eso? Otras cosas que creo que sería importante para nosotros como líderes que se puede hacer dentro de su contexto, con un grupo pequeño de líderes, se puede hacer solas, no sé, lo que estamos hablando es pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Lo que se puede hacer es algo que ha sido muy útil para mí. No sé si saben que es un diagrama Venn, que es como una serie de ver cómo las cosas se relacionan y cómo se comparan, como cuál es el contraste y cómo se relacionan. Y si nos imaginamos tres círculos, si tenemos un círculo de todas las cosas que haces bien, hablando de trabajos, digamos, ¿cuáles son las cosas que haces bien? ¿Cuáles son los trabajos que existen, que pagan bien? Y el tercer círculo es cosas que te gustan hacer. Entonces, lo que haces bien es un círculo, lo que paga bien es otro círculo, y lo que te gusta hacer, tus pasiones es otro círculo. Y donde esas tres, el cruce de esos tres círculos, ese es el lugar donde quieres encontrar su trabajo. No es algo que paga bien, que no hagas bien, no vas a durar mucho, o algo que no paga bien, pero que te gusta y lo haces bien y receta para no poder pagar las facturas, pero ¿dónde está ese lugar ideal? Entonces, un diagrama Venn es como una forma de pensar en esas cosas. Entonces, si pensamos en un diagrama Venn para el impacto del reino, si pensamos en tres círculos, el primer círculo es lo que yo llamaría como las necesidades de la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? Entonces ya hemos hecho ese trabajo antes porque ya hemos conocido la comunidad, entonces ya lo hemos estudiado, entonces pensamos en las necesidades, se puede hacer una lista, hablar de eso con el grupo. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? Después pensar en nuestro contexto, en nuestra iglesia, cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Los recursos son cosas como los edificios o
Alguien del panel habló de los 4 hectáreas. Ay, me encantaría tener 4 hectáreas. Terreno, vehículos, la ubicación y todo eso. Todos esos son los recursos que están disponibles. La tercera cosa son las oportunidades del evangelio. ¿Cuáles son las cosas que si hacen, las hicieran, te darían la oportunidad como de expresar el evangelio? Nuevamente tienes la oportunidad de compartir a Jesucristo con alguien. Y en ese diagrama donde se unen esos 3 círculos, aquí en el medio es lo que se llama el impacto del reino. Para poder intentar hacer el trabajo de identificarlo. A nivel de ejemplo, nosotros nos habíamos acercado a la comunidad, les habíamos preguntado, ya habíamos tocado puertas, habíamos hecho una lista, habíamos hecho cenas comunitarias y preguntamos qué sería de bendición para su comunidad, qué sería útil y cómo podemos servirles. Y en esa comunidad de bajos recursos, lo que seguía surgiendo fue reductores de velocidad, reductores de velocidad. La gente pasa súper rápido por el pueblo, hay niños y juegan afuera y los chicos lo pasan afuera y los papás están trabajando, entonces a veces los chicos están a solas en la casa y era algo peligroso y les dieron miedo les daba miedo de que se fueran a atropellar a los niños, entonces pensando en eso, era una necesidad de la comunidad. Y nosotros como la iglesia tenemos los recursos para ayudar con reductores de velocidad. Bueno, sí, probablemente sí, podremos ver cómo hacerlo, pero no hay muchas oportunidades del evangelio cuando se está ayudando a poner reductores de velocidad. No es que haya nada mal de ayudar a la comunidad con reductores de velocidad, pero solo tenemos recursos limitados, entonces no es como el lugar ideal. Entonces el lugar ideal para nosotros era la idea de hacer una lavandería, porque seguían hablando de eso también. Era una necesidad, no tienen acceso al lugar de que estaba lejos. Y el agua de pozo también daña la ropa y muchas casas están alquiladas y no tienen los electrodomésticos para hacerlo. Los recursos, si estaban prestando atención, ¿cuál es la comunidad donde estamos? Es la sede mundial de Whirlpool, está en nuestra ciudad. Hay gente de mi ciudad que todos los días se levantan y hablan de lavadoras y secadoras. Todo el mundo de su trabajo se trata de lavadoras y secadoras. Yo tengo el vicepresidente de eso, el director del otro, como hermanos de la congregación. Entonces, hay hermanos que yo puedo preguntar y yo sé quién es parte de la fundación de Whirlpool, que tienen como billones de dólares que puedan repartir. Entonces, tenemos los recursos. Y lo bueno es ¿qué hace uno cuando está en la lavandería? Se queda ahí sentado esperando que se lave la ropa. ¿Será que habrá oportunidad como para hacer trabajo de reino ahí? Que podemos hacer estudios bíblicos, podemos hacer programas de clases de ayuda con tareas o podemos invitar a doctores a hacer exámenes y puedo ayudar a la gente a preparar su currícula y hay tantas oportunidades para el evangelio. Así que no hay que crear una lavandería, pero hay que entender su comunidad y pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Así que en ese diagrama, pensar es como una herramienta que te puede ayudar a pensar en qué podría ser al escuchar esa voz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar un poco más rápido. Los demás puntos no son tan largos como este. El segundo paso es a resolver. Si hablamos en los 4 pasos para salir de la tierra de hablar a la tierra de hacer, entonces hablamos de reconocer la historia, la comunidad y el contexto y todas esas cosas. Con todo eso en mente, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es identificar la visión de la tierra de hacer. Es muy importante que no a algunos nos gusta quedarnos en las nubes y conversar y soñar y hacer visión, pero
Ese es donde empezamos a aterrizar y bajarnos de las nubes y decir, ok, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Porque no podemos hacer todo. En eso resolvemos, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las iniciativas claves? Es una pregunta importante que se pueden hacer. Te voy a dar una forma de pensarlo y una forma de no pensarlo. Esa es una pregunta. ¿Cuáles son las iniciativas claves del reino que pueden hacer más para impactar el reino en esta próxima etapa de ministerio? Es diferente a, la diferencia es sutil, pero es diferente a preguntarte cuál es la cosa más importante que hacer, porque puede que sean diferentes esas dos cosas. Entonces yo les animo a pensar en esa fase de resolver y es identificar la visión de lo que van a hacer al pasar de la tierra de hablar a la tierra de hacer. ¿Cuál es la pregunta clave? Es cuáles son las iniciativas claves que vayan a hacer más para avanzar el reino, para complacer al Padre. ¿Qué lo va a hacer? Si recuerdan antes que habíamos hablado acerca de la complejidad irreducible del Evangelio, que tomamos esas cosas, tres, cuatro cosas, lo que sea, su forma de definirlo. Para nosotros es adorar, servir y crecer. Otros conocen el modelo de la iglesia intencional, que es el motor de la Gran Comisión. Es algo que se puede ver en internet, pero en ese motor de la Gran Comisión, ellos hablan como de los puntos más importantes que manejan la iglesia, que hacen marchar el motor de la iglesia, el, experiencia, relaciones y vida entregada al Señor. Entonces, sean cualquiera que sea la forma de definir esos tres puntos irreducibles. Pero es difícil cuando uno piensa, ok, Dios, ok, al azar, ¿qué queremos hacer? No, te ayuda a empezar a definir y tomar como por partes y pensar de forma más específica y, y bueno, todos tenemos nuestras tendencias. Yo soy de alcance. No sé si lo ven, pero me encanta pensar en cómo alcanzar a esa persona que es mi próxima persona para Cristo. Pero hay otras áreas, entonces no puedo ser miope en mi perspectiva, tengo que pensar en otras cosas. Entonces, sí, al pensar en eso, ok, hay que tomar esas áreas, adoración, servicio, crecimiento, y empezar a pensar en cómo resolvemos tomando toda esa información que estamos reconociendo, eh, eso es lo que sugeriría. Se puede hacer a solas, pero creo que es más efectivo si se hace con un grupo pequeño. Y con ese grupo pequeño, se puede hablar de así lo hacemos nosotros, se puede hacer de cualquier manera. Nosotros lo ponemos en la pared, a adorar, crecer y servir, tal vez en un tablero, no sé, o hojas grandes, y los que están reunidos, esas 12 personas, sean quienes sean, eh, que les pasen tarjetas o marcadores y darle tiempo al Espíritu Santo a hablarnos y simplemente preguntarles una área a la vez, comenzando con adoración, crecimiento, lo que fuera, y empezar con adoración y tomar todas las ideas que se han escuchado, cuáles son las cosas que el Espíritu Santo está alineando en sus corazones que se pueden hacer en esa próxima etapa de ministerio, porque ¿cuál es la pregunta más importante? Las iniciativas del reino que puedan avanzar la misión de la iglesia y escribir esas ideas y recolectar esas ideas, ponerlas en la pared, va a haber cosas que son parecidas, que la gente dice, entonces se puede poner como en grupos. Puede haber gente que no entiende el pensamiento estratégico y ponen cosas raras que nunca se podrían ser y uno, ok, bueno, qué idea más interesante, nunca hubiera pensado en eso y siguen adelante, porque puede que haya que aclarar algunas cosas que sean confusas, pero esas áreas se hace para cada área y ahora siempre añado la categoría de misceláneo, porque siempre hay cosas que tal vez no se encajen bien en esas categorías. Entonces, tener la categoría de misceláneo, entonces se ha hecho ese trabajo y han pensado cuáles son las cosas potenciales y después a todo el mundo les gustan los stickers y no era divertido de chiquito en el doctor recibir un sticker y darles a todos los stickers en forma de estrella y decirles, tienen 3 o 4 votos en cada categoría. Quiero que
para votar, que le pongas un sticker a lo que tú ves que va a sacar adelante la iglesia, que es lo que el Señor te dice. Entonces todos votan y pueden poner su sticker en donde votan. Y para el final de eso, se hace una lista de cosas que es como la lista de cosas que se pueden hacer de forma potencial, como las 3 o 4 cosas más importantes de cada categoría. Entonces, para nosotros, tengo mi libro aquí porque lo tenía escrito, tenía una lista de las cosas que nosotros podríamos hacer. Voy a compartir algunos que literalmente salían de nuestra lista. Capacitación para laicos es celebrar recuperación porque en otro campus. Ofrecer proyectos de servicio comunitario en la comunidad, desarrollar cultura de invitación, comenzar un grupo para nuevos creyentes, usar de forma intencional nuestro preescolar para familias no cristianas, comenzar un culto para familias con discapacidades. Tenemos esta lista y de nuevo les dejé a todos tener 3 o 4 votos y les pedí que eligieran sus 3 o 4 favoritos y eso sí nos permitió ponerles en orden. Eran 15 en esta lista de ponerles en orden de 1 al 15. Y de ahí tomamos eso y si eres el líder principal, si tienes el derecho, como la autoridad que Dios ha colocado aquí, de decir, ok, yo soy el que, Dios me ha dado la autoridad, no vamos a hacer esa cosa que salió de primero porque es una idea absurda. Nunca me ha tocado hacerlo, pero siempre es bonito ver cómo el Espíritu dirige ese grupo. Y normalmente ni voto yo, y ver las cosas que yo estaba pensando en eso ahora y lo más importante del que todos están de acuerdo, pero así todos participan. Así que en esta lista todos salen con 1, 2, 3 cosas. No se pueden hacer 15 cosas. Y aunque hay 15 ideas buenas que salen de un proceso de eso, pero en esta próxima etapa, para salir de la tierra de hablar a la tierra de hacer, se puede identificar qué es lo que Dios dice, tomar 1 a 3 ideas de esas y proceder al próximo paso. Y a veces cuando tienen esa lista de 15 cosas, hay algunos de esos que puede que sean tan sencillos que se le puede decir a una persona. Por ejemplo, la directora del preescolar estaba en ese grupo y no necesitamos todo un equipo para ayudar al preescolar a alcanzar a familias no cristianas. Ya estaba enfocada en eso. Dijimos, ok, no, hazlo. Y lo hizo. Pero para los demás, si hicimos un equipo con una persona encargada de cada grupo. Y entonces, hablando del tercer paso, en esas 4 Rs, de pasar a la tierra de hablar a la tierra de hacer. El tercer paso es reaccionar. Es tomar esos 3 pasos si en el próximo ministerio es un área de concentración, tenemos 1, 2, 3 áreas de énfasis, o puede ser, ans- hay diferentes nombres que se le pueden poner por diferentes siglas, pero dale a cada uno un equipo. Y en ese próximo paso es donde se escriben metas inteligentes para pasar de la tierra hablar de a la tierra de hacer. Una meta inteligente es una manera de escribir una meta para que se pueda lograr, para que no quede en las nubes. Y sí, sí, yo quiero bajar de peso, quiero ser más sano, pero no tienen metas acerca de cómo se va a llevar a cabo. Entonces, si quiere hacer esas cosas, necesitan unas metas inteligentes o SMART en inglés, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y, y enfocados. Específico, hay que definir esa meta. Una de las cosas que van a hacer es que la meta que van a escribir sobre eso tiene que ser detallado, significativo, tiene que ser medible. ¿Cómo se va a saber si se ha logrado o no? Entonces así se puede enfocar. Si es alcanzable,
Es algo que te puedes tirar, pero tiene que ser realista. No hay nada peor que tener una meta que nadie sabe, que todo el mundo sabe que nunca se va a hacer. Vamos a alcanzar a millones de personas de para Jesús. Bueno, sabemos que no se va a hacer. Entonces, ¿cuál es una meta alcanzable para ti? ¿Y cuál es una meta relevante? Debería empujar un poco la misión de la iglesia, debería promover la misión de la iglesia. No necesita muchas tareas que hacer simplemente por hacerlos. Todos tienen mucho que hacer. ¿Qué es lo que va a avanzar el reino? Entonces tiene que ser relevante. Y quinto, tiene que quedar dentro de límites de tiempo, de un cronograma, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha em, final. Entonces hacemos todo, digamos, con un plazo de un año. Entonces decimos, ok, era crear esa cultura de invitación. Ok, llegó a ser la meta. Y la iniciativa más importante era de evangelismo. Entonces, evangelismo, oración, hemos hecho en diferentes momentos. Entonces, les animo a pensar en escribir en ciertas metas y pensar cuáles son las cosas específicas que quieren llevar a cabo y cuáles son los pasos de acción que te van a ayudar a cumplir con esa meta y escribir esos pasos de acción. Hay que pensar en pasos de acción donde puede haber rendición de cuentas y saber quién tiene que rendirle cuentas a quién y cuánto va a costar y cómo se va a llevar a cabo ese paso de acción para ayudarte a alcanzar esa meta inteligente. Entonces, vamos a concluir con ese último paso de reenfocarnos. Reenfocarnos se trata o es algo que muchas veces nos olvidamos hacer. Entonces, desarrollar un ritmo para la evaluación y la rendición de cuentas. Entonces, lo que esperas, eh, si esperas algo, hay que inspeccionar. Entonces, tenemos que tener un ritmo de seguimiento y no sé si tienen un tiempo programado para reuniones regulares o que las personas encargadas de esos proyectos, que ellos den informes o que ellos hablen con la junta o lo que sea. Pero, ¿cuál es el ritmo de evaluación y rendición de cuentas? Tenemos que poner a la gente a rendir cuentas, no podemos saltar ese paso. Y a celebrar, porque es parte de eso, celebrar cuando las cosas marchan bien y, y volver y seguir haciendo la pregunta, Dios, todavía es lo que deberíamos de hacer, hay algo que tengamos que ajustar y es parte de ese de reenfocarnos. Así para concluir, quisiera animarlos a masticar lo, retener lo bueno y escupir lo malo y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Les quiero animar. eh, Dios quiere tener líderes que tomen en serio la idea de llevar a la iglesia de la tierra de hablar a la tierra de hacer. Quisiera recordarles, hay mucha gente de la iglesia, yo seguro hay gente de otros grupos también, pero quisiera recordarnos de quiénes somos. Somos la iglesia de Dios, el movimiento reformatorio. No nos olvidemos de que somos el movimiento. No es suficiente para simplemente hacer lo que siempre hacíamos, esperando lo mejor para el futuro. ¿Qué hay de nuestra generación con el espíritu de Daniel Warner y otros, el espíritu de innovación? ¿Qué hay de nuestra generación? Este es nuestro tiempo. Nosotros somos los encargados y en nuestros tiempos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú para avanzar en la misión del Evangelio de Jesucristo, para que podamos escuchar esas palabras hermosas de parte de nuestro Señor? Bien hecho, siervo fiel. Un par de recursos al concluir. Mencioné lo de iglesias intencionales, tienen una página web, en muchas congregaciones de la iglesia se usa eso. Will Mancini escribió Iglesia Única, que también es un libro excelente que habla acerca de planificación estratégico. 4 disciplinas de ejecución, también es otro recurso. Y quisiera volver a lo que dijimos al inicio para mencionar lo que dijo Daniel Boone. Cuando estás perdido en el desierto, confundido, no sirve ningún plan fijo. Tienes que pensar, actuar y aprender para llegar a la seguridad. Muchas gracias por
la oportunidad que me han dado para compartir con ustedes. Espero que si hay alguna forma que yo les pueda servir de alguna forma, muchas gracias por la oportunidad. Voy a orar por nosotros al concluir. Padre, muchas gracias por la oportunidad. Eh, Ahora que el doctor Wilby va a asumir dirección, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí. Ayuda a esta iglesia a escuchar tu voz y a discernirla para que podamos ser obedientes a lo que tú nos estás llamando a hacer en nuestra generación. Te amamos, Padre, y gracias por el privilegio de servir y dirigir. Pedimos tu bendición sobre cada uno que escucha esto, que se haga tu voluntad a través de nosotros. Amén. Bueno. Otra vez soy el doctor Nathan Willoughby. Me alegro de que se hayan unido a este evento. La salud de la iglesia es tan importante, la vida de la iglesia, el futuro es tan importante. Y nosotros aquí en Anderson University creemos que el futuro está en las manos de Dios, pero que también tenemos un papel en ella. Y sabemos que están conectados por eso. Entonces quisiera compartir algunas cosas acerca de las maneras que estamos tratando de brindarles recursos. Si conoces a una persona que está respondiendo al llamado al ministerio, nosotros y las otras universidades de la Iglesia de Dios estamos para servir a esa gente. Estamos para equipar, tenemos programas para grados de seminario, tenemos un certificado en español para los pastores hispanohablantes. Estamos ofreciendo muchas cosas que creemos que alcanzan una necesidad específica. Si ya tienen su título universitario, nosotros compartimos aquí en una cena que en el segundo semestre vamos a hacer un curso virtual que tal vez estés pensando en alguna forma que puedes hacer como un emprendimiento nuevo, vas a comenzar una organización sin fines de lucro. Vamos a ofrecer un curso, se puede tomar para crédito o se puede simplemente asistir para observar. Se va a hacer con Steve Justice de Ministerio de la Iglesia de Dios. Es como un curso acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado y acerca del derecho y leyes básicas y leyes de impuestos de primera enmienda y diferentes cosas. También tenemos un seminario acerca de la prédica que el director del centro de Masi de prédica también viene para predicar. Estamos para servir en esas áreas. Estamos súper emocionados para recibir la convención del concilio en el campus de Anderson el 24 al 27 de julio. Si se pueden unir a esa reunión, nos encantaría verlos. En octubre también vamos a tener los seminarios Newell, que el doctor Elisa Bowen, que va a venir acerca del apóstol Pablo, va a ser otro evento gratuito para ustedes. Y además, si ustedes están en un evento de la Iglesia de Dios durante el año, seguro va a haber un representante del seminario en las convenciones regionales, la convención del concilio, convención de jóvenes. Nosotros vamos a estar, y si ustedes están, quisiéramos verlos. Quisiera tomar un par de minutos para reconocer a la gente que lo ha hecho posible. Quisiera reconocer a los estudiantes del programa de medios que han dedicado su tiempo durante y fuera de la hora de clase para manejar la parte de tecnología. Ellos están aprendiendo y sacando experiencia y se puede ver la tecnología también. Quisiera agradecer al hermano Ramón Rivera y a Víctor Orgas, la intérprete, por el programa de español. Quisiera reconocer a Jamie Diddley por toda la logística y todos los que nos han ayudado por transmitir este evento. Este evento surgió de una reunión que se habló de discipulado, de multiplicación de iglesias y hablando de la visión y quiénes son las voces que pueden hablar de eso. El reverendo Dawkins, reverendo Maddox, Ed Love, Mike Claypool, David Kolb y Steve Terry. Y ellos sirvieron como panelistas. También quisiera agradecer a los panelistas Leo Robinson, Katie Lenz, Beth Wolf, Efraín Cedillo y Jake Zaski. Ha sido un gozo ser parte de este trabajo. Yo creo en la Iglesia de Dios. Yo creo que Dios tiene trabajo por hacer a través de la Iglesia de Dios y creo que como instituto sirviendo a la Iglesia de Dios tenemos una misión y también tenemos una vida importante que vivir para el Señor. Dios está viviendo y derramando su espíritu sobre su pueblo para que puedan hacer el trabajo del reino. Sé que durante este año algunos de ustedes que están viendo van a tener nuevas historias que contar acerca de cómo Dios ha multiplicado
y ha profundizado los discípulos en tu espacio. Sabemos que nuevas iglesias se van a lanzar y van a pasar cosas nuevas. Anoche estaba enviando un correo a un pastor que yo sé que algo va a pasar en su ministerio para impactar el reino. Entonces estamos emocionados por eso. Este es un evento que se va a hacer cada año. Como mencioné en el primer panel, este evento eh, se está pagando por un fondo de multiplicación y discipulado fundado por los Duncan y los Maddox. Y también recibimos bastante ayuda de parte de la Asamblea de Texas, de la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios en Ohio. Y estamos súper entusiasmados por la forma en que este evento está uniendo voces de diferentes rincones de la Iglesia de Dios. Ser un instituto de conexión, yo creo que la Escuela de Teología de Anderson es este enlace. Me encanta esta oportunidad que tengo de caminar en diferentes círculos y asistir varias reuniones y escuchar de estudiantes de todas partes del país y del mundo. Y en ese papel creemos que el seminario está para colaborar con las regiones y otros grupos que tienen visión para multiplicación y discipulado. Yo personalmente creo en este esfuerzo y he aportado fondos propios y hoy quisiera pedir que piensen aportar si hay alguna forma de que su asamblea, su iglesia, ustedes mismos crean en sembrar y para poder seguir ofreciendo este recurso. El pueblo de Dios aprende juntos y se mueve juntos cuando tienen la idea y escuchan las historias y logran celebrar el impacto que Dios está haciendo a través del movimiento. Y sé que en los años que vienen vamos a poder traer contenido de mucha calidad y buenos recursos que van a encender nuevas ideas y que va a ir construyendo la pasión en el corazón de la gente. Si quieren donar ahora, se puede donar a través del código QR, se puede enviar un cheque a Anderson University a la dirección que mencioné y designar multiplicación de iglesias. Si hablan de multiplicación, solo multiplicación, voy a hablar con el departamento de contaduría, pero estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de eso. Agradecemos su tiempo y estamos orando por la obra que Dios ya está haciendo y va a seguir haciendo a través de ustedes. Muchas gracias por unirse. Les pido que piensen donar y estamos ya en la mitad de la meta como para poner la fundación para que dure para siempre. Estamos a la expectativa de cómo Dios va a obrar y a través de ustedes estoy agradecido por ustedes y a la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de ustedes y su ministerio. Que tengan buen día.